Aquí seguimos en Tu Casa TV dándole la bienvenida y saludando a nuestro amigo el licenciado Alejandro Jiménez. Norberto, nuestro capitán. Furia, Sí, Capi. Oye, sí las espantaste a las fans, ¿verdad? ¿Qué les dijiste? Que les llegaba la ley. Nomás no aplaudían como aquel y las iban a meter al bote. Perfecto. Oye, Capi, has elegido, me parece un tema muy adecuado, de actualidad, que es toda esta situación con los más de casi 2,000 migrantes, al menos hondureños, que están pasando por México o ya pasaron por México y se dirigen a los Estados Unidos. El tema es los derechos de estos migrantes centroamericanos. ¿A qué tienen derecho? ¿A qué no? Al menos en el paso por nuestro país. ¿Y cómo es la situación para entenderla de una manera más simple y sencilla, no? Mira, no debemos olvidarnos que todos tenemos derechos humanos. Sean de la nacionalidad que sean. Y me extraña que no hayan más venezolanos en la situación de emergencia económica en la que están. Sí. Tú ponte a pensar si fueras padre venezolano con tus 2 niñas, o yo, o tú, y tienes una inflación al 1,000,000%, ¿qué harías si no hay que comer? Ahora, una cosa es efectivamente el derecho humano y otra cosa es la necesidad y otra cosa es la regulación jurídica. Por ningún motivo nadie puede pasar por encima de la ley. Claro. Ahora, habrá que ver y analizar de dónde viene ese movimiento, quién lo está organizando, cómo es que surge y por qué motivo. Oye, perdona, lo que te quiero preguntar, ¿es necesario o qué está pasando en ahorita en la frontera mexicana? ¿El pasaporte? Si no traen pasaporte, ¿también les dan el permiso para ir pasando? ¿O qué sucede? O sea, ¿te refieres al permiso transitorio para estar en nuestro país? El pasaporte hondureño, para poder pasar, bueno, por lo menos registrarse y saber que se llama Chuchito Pérez, ¿no? ¿Qué sucede ahorita en la frontera mexicana? Definitivamente hay leyes migratorias que tienen que ser observadas y tienen que ser cumplidas por quien sea. Sí. Ya ven lo que nos pasa a nosotros cuando queremos ir a Estados Unidos y que es todo un protocolo, ¿no? Sí. Pero precisamente México es una zona de paso que utilizan nuestros amigos, porque no podemos ser que sean enemigos centroamericanos, ¿no? Para ir a Estados Unidos. Ahora, la razón aquí es ¿por qué? Por razones humanitarias son regímenes especiales. ¿Qué eres? ¿Refugiado? ¿O estás pasando por encima de la ley por tus pistolas? ¿Qué hicieron ahora con nuestros agentes guardianes de la seguridad en el sur de nuestro país? Pues los golpearon, los mandaron al hospital y afortunadamente no ha habido ninguna causa humana que lamentar. Pero primero tendríamos que decir y preguntarnos, ¿por qué motivo es ese movimiento? Si es por causas humanitarias, o vienen como refugiados, o vienen como inducidos, o vienen a causar algún problema en México para hacer el traspatio. Ya escuchamos las declaraciones del presidente de los Estados Unidos cuando dicen, tú tienes que controlar ese movimiento y ese problema. Vienen a 2 meses de las elecciones secundarias de Estados Unidos para buscando la reelección de Bush. Entonces, primero no nos olvidemos que son, de Trump, que son seres humanos. Segundo, si vienes por razones humanitarias, sí efectivamente puedes darles algún tipo de permiso transitorio porque no tienes la capacidad de dar a tu propia gente pues trabajo, refugio, alimento y otras cosas que nuestras gentes del sur, de Tapachú, de Chiapas, de la Sierra, de Oaxaca, de muchos otros lados, pues que no tenemos ni para comer. Entonces, las leyes migratorias tienen que ser observadas por donde tú quieras verlo. Y si ellos se rehúsan a hacerlo, México tendrá que ser muy inteligente, muy diplomático y pedir ayuda a los demás gobiernos involucrados para controlar ese movimiento. Es que justo dijiste la palabra clave, por lo menos un control. ¿Qué edad tiene? Porque vemos las caravanas que entran con niños. No sabemos si esos niños realmente sean hijos de los que dicen estarlos pasando por nuestra frontera. Tiene que haber un control de cada individuo que esté pasando por esa No, por supuesto, se tiene que dar ese control necesariamente. Imagínate que haya trata de personas. Lo que voy. Imagínate que venga temas de narcotráfico
narcotráfico. Imagínate que se queden a habitar en algún lugar y como no hay empleo, ¿qué va a pasar? Se va a disparar la delincuencia. Entonces, son una serie de fenómenos sociales que sí tenemos que tener mucho cuidado y que ser muy astutos para no degradar al ser humano como tal, pero tampoco permitir que traspasen nuestras fronteras de manera ilegal. Correcto. Ahora, yo te pregunto, quizás es una utopía, licenciado, si las autoridades de nuestro país, en este caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberían o no trabajar en conjunto con las de los Estados Unidos, o es cada país independiente. Capi. No. En este tipo de situaciones, claro que tienen que hermanarse, y no solamente Estados Unidos, sino los gobiernos involucrados, Guatemala, que es la frontera con México, Nicaragua, Honduras, Venezuela y todos los demás países para buscar una solución conjunta. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, también tiene que tomar cartas en el asunto porque estamos hablando de una circunstancia prioritaria y de emergencia. Así es. La conclusión de mi parte es que no puede ser transgredido de ninguna manera el orden legal. Ahora, esto para las amas de casa que nos están viendo, ¿de qué sirve esta información para ellas? Bueno, la información es básica porque esto puede atañer a sus propios hijos y tienen que saber qué hacer para el caso de que llegue hacia un lugar y sus hijos se encuentren involucrados en alguna circunstancia de esta naturaleza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. México, en su gobierno, con todo respeto lo digo, debe tener la astucia, la creatividad, el talento, la inteligencia y la diplomacia para poder solventar este tema en conjunción con las demás. Oye, por ejemplo, me platican que en Panamá hay demanda de mano de obra y pagan en dólares y además se habla el español. Así es. Entonces, en vez de subir, pues mejor te vas para el otro lado. Más incluso Sí, geográficamente ¿no? Más cercano. más fácil de llegar. De ahí las políticas migratorias que debes tomar en consideración. A ver, hay muchas declaraciones muy desafortunadas de personajes cuyos nombres voy a omitir, pero que todos creemos y sabemos de qué se trata, en donde lo que quieren ser es abrazar como gobierno paternalista a circunstancias que ni son de tu incumbencia ni tienes la culpa, sino nada más estás en el paso. Entonces, yo lo que recomiendo es que en efecto se armen las estrategias necesarias entre los gobiernos involucrados y si en Panamá hay necesidad de requerimiento de mano de obra, bueno, pues ponerse en contacto con la gente que tiene esas necesidades para empezar a canalizarlos por pues ahí. Claro, ¿no? Así es. Porque si no, luego los fenómenos sociales pueden darse como la delincuencia, el narcotráfico, la violencia. Trata de blancas. En una de esas se te dispara una situación y alguien muere y quiero ver el fenómeno político que va a ocurrir. Correcto. Me llama la atención de lo que se postula en este tema. ¿Puede haber algún beneficio, Capi, o no lo hay? No, bueno, yo no veo ningún beneficio de ninguna manera, porque imagínate, en la propia Ciudad de México somos 20 millones de habitantes y en la República Mexicana no tenemos, en algunos casos desafortunados, pues es una miseria extrema. ¿Cómo vas a albergar a más personas donde no tienes fuentes de trabajo? Así es. O no tienen capacidad técnica especializada. Son gente que no sabe hacer más que lo que nosotros en algún momento sabemos hacer. ¿Qué vas a poner? ¿Más limpia parabrisas? ¿Se van a ir quedando en el camino? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los está organizando? También. ¿Quién los está llevando? ¿Quién les está dando de comer? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué va a pasar cuando lleguen a Tijuana? O a la frontera más cercana. Y si llegan, hay unos documentales muy buenos de que al atravesar de la frontera sur y llegar a la frontera norte, se enfrentan a las autoridades que son muy corruptas, se enfrentan a la delincuencia, a los narcotraficantes. Al rigor del clima también. Hay muchos que factores. físicamente no todos son aptos para llegar. Pero se les está olvidando a todos algo. Vamos a suponer, ya llegaron a Tijuana o a la frontera que quieras. Ya están ahí. ¿Y ahora? ¿Cómo van a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Si los propios mexicanos 2,000 personas que se la pasan duras para poder ingresar al otro país, imagínate ahora tanta demanda, imagínate, va a subir, los polleros se van a hacer ricos y si te cobraban 5 si pesos, es que tienen dinero y si no, es lo que te iba a decir, si los polleros se cobraban 5 pesos a los mexicanos, a estos van a querer cobrar 15, 20. Una situación compleja, delicada y que deberá el gobierno estar tomando cartas pero en el ahorita asunto. ya, Muy bien. Capi, gusto muy interesante. saludarlos. Y bueno, pues ojalá que podamos aportar algo aquí. Saludos a mi mamá, a Ensenada, a mi tía, a mi abuelita
y a everybody. Y el aplauso de las fans para De el las fans Capi. del- Pero las fans de Atu. No, ese grito no.